Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer poder hablar de un tema que me apasiona, como lo es el manejo de residuos y desechos sólidos, sobre todo con una visión de ciudadanía y enfocado hacia la sostenibilidad. Espero que les guste, espero que podamos compartir un poquito esas experiencias que hemos tenido desde la universidad y desde nuestra ciudad de San Cristóbal. Vamos a hablar un poco de lo que es la sostenibilidad, sobre todo enfocado en las ciudades, en los componentes sociológicos, de lo que es la cultura ciudadana, lo que implica una nueva cultura y una nueva ciudadanía. Y vamos a hablar de la gestión de residuos y desechos sólidos y vamos a tratar de visualizar cómo podemos incorporar estos conceptos que a lo mejor mucha gente los tiene de una manera completamente desarticulada. El concepto de sostenibilidad viene asociado mucho al principio del desarrollo sostenible, que fue un término que se acuñó en la década de los 70 a raíz de de la identificación de la crisis ambiental que se estaba viviendo en ese momento y que hizo que se definiera un nuevo modelo de desarrollo a nivel global, que fue el desarrollo sostenible, el cual busca satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. Eso quiere decir que las sociedades, que los ecosistemas y que todo en el planeta debe trabajar conforme a los recursos que tiene, a garantizar que esos recursos que se tienen en el presente puedan seguirse manteniendo hacia el futuro. Desde el punto de vista ecológico, la sostenibilidad es un proceso de cada individuo a través del cual él busca mantener su equilibrio eh, con los propios recursos que él tiene. No podemos depender de recursos externos, sino que con lo que nosotros tenemos en nuestro hábitat, nosotros podamos desarrollarnos, sin afectar, por supuesto, tampoco al equilibrio, que eso es lo que también implica la sostenibilidad. La sostenibilidad implica que yo me pueda desarrollar con los recursos que tengo, eso quiere decir que tengo que tener el equilibrio, y si hablamos desde el punto de vista social, pues en lo económico también debo tener un equilibrio. Sin embargo, también se visualizó otro concepto que es la sustentabilidad. Bien, la sustentabilidad ya implica más un concepto socioecológico porque es más enfocado hacia la sociedad humana. Bien, entonces se basa en el desarrollo de esos sistemas para lograr una prosperidad económica en el tiempo mientras se protegen los sistemas naturales y se promueve una buena calidad de vida. Entonces, la sustentabilidad va más hacia el propio desarrollo de la especie humana específicamente o de las sociedades humanas. Eso es una manera de poder diferenciar estos conceptos. Hay quienes dicen que no hay diferenciación, pero las últimas revisiones que se han hecho de la Agenda 2030 y todo esto del concepto de desarrollo sostenible han permitido establecer esa diferenciación. Sostenibilidad más es desde un punto de vista natural propio, donde no intervenga directamente el hombre, mientras que la sustentabilidad ya implican unas acciones propias de lo que es la sociedad humana. Como lo vemos en la lámina, pues el desarrollo sostenible está pensado en las personas y para las personas, buscando la prosperidad de esas personas y del entorno en el cual ellas se pueden desarrollar. Todo implica establecer unas buenas relaciones, una paz, una cordialidad a través de alianzas, porque no se puede lograr todo desde una sola visión o desde una sola arista, y por supuesto pensando en el planeta, que es quien es nuestra fuente de recursos para podernos desarrollar. Desde esta concepción del desarrollo sostenible, pues se requiere un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vida, un nuevo modelo de vida y de desarrollo social. Entonces, ese nuevo desarrollo social parte por el individuo,
Y entonces es cuando se habla de la responsabilidad social del ciudadano, ¿bien? Es decir, de esa persona que hace vida en un espacio geográfico que conocemos como ciudad. Y entonces esa responsabilidad social me conlleva a otras responsabilidades sociales que son la responsabilidad social del gobierno, de las empresas, de los medios de comunicación, de los consumidores y educativa. Todos estos me van a permitir alcanzar el desarrollo sostenible. Con eso, ¿qué queremos visualizar? Que si nosotros no partimos del ciudadano con sus responsabilidades en cada uno de esos espacios en los cuales interviene, no podremos alcanzar el desarrollo sostenible. Aunado a estos principios de responsabilidad social, pues también tenemos lo que es la Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Son 17 estrategias que deben cumplirse para poder también apuntar hacia ese desarrollo sostenible o sostenibilidad en cualquier ámbito de actuación del individuo. Entonces hablamos fin del hambre, fin de la pobreza, salud y bienestar, educación, género, saneamiento, energía, trabajo, innovación, reducción de las desigualdades, ciudades sostenibles, producción, acción por el clima, vida submarina, respeto de los ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas. Son, vuelvo y lo repito, son líneas o estrategias a través de las cuales se plantean una serie de acciones que nos permiten alcanzar el desarrollo sostenible. En la medida que nosotros podamos cumplir con estos objetivos del desarrollo sostenible, podemos ir allanando ese el camino hacia el logro de la sostenibilidad. Bien, entonces es importante que a nivel de los estados, los gobiernos, pues promuevan estrategias y acciones que permitan cumplir con estos objetivos del desarrollo sostenible. Y cuando hablo de gobierno, no es solamente el gobierno nacional, hablo incluso del gobierno local. Es importante que también destaquemos aquí en este punto que a veces nos enfocamos más hacia el cumplimiento de lo local, de lo global, perdón, y no de lo local. Y algo que he aprendido es que si queremos tener un impacto en lo global, debemos empezar a tener impacto en lo local o trabajar en lo local. En la medida que pequeñas localidades puedan trabajar armónicamente, podemos lograr impactar hacia lo global. Bien, entonces en ese nuevo estilo, nuevo modelo de vida que nosotros debemos tener, está lo que es la ciudadanía y la cultura ciudadana. Bien, una nueva forma de relacionarme dentro de ese espacio donde me desarrollo, dentro de mi ciudad, dentro de mi hábitat, pudiésemos decirlo así. Y entonces entendemos por cultura ciudadana, de acuerdo a Guzmán, que es la práctica social que articula las instituciones, las motivaciones, las emociones y las aspiraciones de los y las ciudadanas, logrando el respeto y la valoración de las normas y aumentando el sentido de pertenencia e identidad hacia la ciudad. Todo lo que a un individuo lo motive, eso le permite generar o no un arraigo contra eso, hacia eso que lo está motivando. Entonces, si queremos lograr que nuestros ciudadanos se sientan más a gusto en sus ciudades, tenemos que hacer que esas ciudades sean muchísimo mejor. Entonces, esa cultura ciudadana implica mejores ciudadanos, es decir, ciudadanos que estén orientados hacia una mejor convivencia ciudadana, ¿verdad? El respeto de lo que el otro puede hacer en su espacio de ciudad, pero también que me respete mi espacio de ciudad. Una mejor gestión pública, más eficiente, donde se muestre con transparencia todo lo que desde la localidad, desde la municipalidad se está haciendo para promover o para tener una mejor ciudad, donde se haga una regulación jurídica y moral, tanto individual como colectiva, es decir, donde se sancione, se comience a sancionar realmente todo proceso que vaya en contra de ese espacio
que se conoce como ciudad o de esas normas en las cuales debo vivir en la ciudad. Y por supuesto que permita una mejor educación hacia una sociedad civil. ¿Sí? Muchas veces no tenemos ese proceso educativo de sentirnos parte de una sociedad. Y ese proceso educativo no es solamente educación de contenidos y de materias, no, es educación en valores, en principios, en normas, en deberes y en derechos. En ese proceso de ciudadanía, de promover una mejor ciudadanía, desde la universidad nosotros establecimos un proyecto que se llamó Cultura Ciudadana hacia el manejo de residuos y desechos sólidos. Y allí nos dimos a la tarea de buscar cuáles eran los componentes de esa cultura ciudadana que nosotros queríamos promover, visualizados desde el manejo de los residuos. Y entonces establecimos, por ejemplo, el componente de democracia y gobernanza, porque necesitamos normativas, necesitamos em, planes de gestiones municipal que permitiesen establecer o definir acciones hacia el manejo de los residuos y desechos sólidos, formas de relaciones entre los individuos. Sin duda alguna, una mala gestión de residuos conlleva a esa ruptura de esas relaciones, una seguridad ciudadana, porque en la medida que yo tenga mis espacios más limpios como ciudadano, mis espacios más donde pueda circular y transitar libremente, me voy a sentir más segura. Una cultura digital donde yo a través de hoy en día, ya estamos viendo cómo a través de un celular nosotros podemos tener mapeado todo lo que es el proceso de ruteo de nuestros camiones que hacen el transporte o la recolección de residuos. Una movilidad, para nadie es un secreto que en los años, en 2018, 2019, hubo un colapso de todo lo que fue el transporte y la gestión de residuos y muchas de las vías se veían obstaculizadas, muchos espacios. Entonces, eso generaba inseguridad. Se invadían los espacios públicos. Hoy en día todavía se siguen invadiendo, pero ya es un poquito menos, la gente ya ha tomado mucha conciencia. Y por supuesto, todo esto conlleva un mejor proceso de ambiente y de salud. Entonces, eso implicaba la ciudadanía. En ese trabajo que se hizo en la universidad, pues visualizamos que el componente de residuos no lo visualizaban en todos estos aspectos, sino solamente en la parte de ambiente y salud, pero sí tiene que ver con todo esto. Entonces, todo proceso que implique una ciudadanía tiene que tener incorporados estos más otros elementos que pudiésemos también visualizar, ¿no? La cultura ciudadana implica hacerme la pregunta o responder mejor a la pregunta, ¿quién soy? ¿Qué debo hacer cuando se plantea desde una esfera pública? Es decir, ¿quién soy? Yo soy un habitante, en mi caso, me dicen yo soy un habitante de San Cristóbal. Yo soy un san cristobalense. Eso quiere decir que me siento parte de San Cristóbal. Y como me siento parte de San Cristóbal, yo debo trabajar porque San Cristóbal esté mucho mejor. Y entonces entramos en lo que es el tema de la gestión integral de residuos y desechos sólidos. Bien, como lo decía, pues si estamos hablando de ciudadanía, de cultura ciudadana, incorporemos ese concepto o ese principio dentro de lo que es la gestión de residuos y desechos sólidos. Cuando hablamos de esa gestión, pues son todos aquellos criterios, lineamientos o principios que me van a permitir tomar decisiones en cuanto a la administración y el control de todo lo que implica el manejo de residuos y desechos sólidos, ¿verdad? Podemos visualizarlo también como todo aquel conjunto de actividades encaminadas al proceso de recolección, almacenamiento, valorización, transporte y disposición final de residuos y desechos sólidos. Lo vemos, es esas diferentes etapas que van desde la generación hasta la disposición final. Hemos hablado entonces de lo que es la sostenibilidad, hemos hablado también de lo que es la ciudadanía, de la gestión de residuos y ahora hablemos o hagamos un poquito de mención o esa vinculación que tiene que haber entre ciudadanía, gestión de residuos y sostenibilidad. La ciudadanía viene de lo que son las ciudades, ¿bien? Y las ciudades son ecosistemas que demandan recursos, bienes y servicios.
para poderse ellos mantener. Bien, en ese demandar de recursos, bienes y servicios, los cuales transforman, pues también generan una serie de elementos, entre los cuales están los residuos y los desechos sólidos. Esa generación implica un principio de ciudadanía o de cultura ciudadana para poder manejar esos elementos. Necesitamos una gobernanza, es decir, unas leyes, unas normas que nos permitan a nosotros generar el menor impacto posible o regular esas acciones que necesitamos para el manejo de los residuos. Necesitamos cuidar los espacios públicos de tal manera que los residuos y desechos sólidos no vayan a parar a esos espacios públicos, que se nos dé seguridad a la hora de transitar o a la hora de manejar estos elementos, que podamos contar con un ambiente sano, que no se afecten las relaciones interpersonales o personales por ese manejo de esos residuos y desechos sólidos, que se nos permita una buena movilidad dentro de nuestra ciudad y por supuesto que podamos aplicar algunos principios digitales a la hora de hacer el control de estas acciones en el manejo de residuos y desechos sólidos. Y todo eso, por supuesto, implica una nueva cultura ciudadana. Voy a hablar a partir de este momento de la experiencia que se ha tenido en nuestra ciudad, en San Cristóbal, a través de la aplicación de estos principios de cultura ciudadana y los trabajos que se han venido haciendo desde la universidad, desde la empresa privada y desde la alcaldía para transformar o mejorar ese proceso de manejo de residuos y desechos sólidos, esa gestión de residuos y desechos sólidos hacia una sostenibilidad y hacia una nueva ciudadanía. Como vimos, pues la gestión integral de residuos y desechos sólidos tiene una serie de etapas, en cada una de las cuales se deben responder una serie de interrogantes que nos permiten a nosotros poder visualizar y poder establecer acciones. Desde la generación, que debemos responder cuánto y qué estamos generando, almacenamiento, cómo lo estamos almacenando, cómo lo estamos manejando, el barrido, cuánto estamos haciendo, cuánto estamos generando en ese barrido, qué es lo que estamos generando en ese barrido de los espacios, pasando por la recolección y transporte, que implica el cómo, el con qué voy yo a transportar esos elementos, el aprovechamiento, cuánto estamos aprovechando, cómo lo estamos aprovechando, la transferencia, que pocas veces las aplicamos. Por ejemplo, en el caso de San Cristóbal no tenemos estaciones de transferencia. Se ha hablado mucho de ese proceso de estaciones de transferencia, pero hasta ahora no lo tenemos, hasta la disposición final, que es decir, cuánto y cómo vamos a disponer esos elementos. Entonces, en cada una de esas etapas vamos a ir respondiendo algunos elementos importantes que hemos podido visualizar en esta gestión ciudadana de residuos y desechos sólidos en San Cristóbal. Aquí podemos visualizar la corriente de residuos y desechos sólidos en nuestra ciudad San Cristóbal. Eso fue un trabajo que hicimos en el 2019. Pues estudios más recientes aún no los hemos podido concretar porque, bueno, en algunos espacios públicos es un poco difícil conseguir información o conseguir data. Sin embargo, pues creo que nos puede servir de referencia. Lo que siempre visualizamos como línea en roja es aquellos elementos que no tenemos una información clara, una información precisa. Lo que tenemos en línea amarilla es una gestión normal y lo que tenemos en línea verde implica todo lo que es ese proceso de aprovechamiento. Bien, entonces partimos desde una generación, generación en casas, en edificios, en todo lo que es la urbe o la ciudad como tal. Viene un proceso de algunos procesos de separación y de reciclaje. Después viene un proceso de recolección en camiones que tenían para ese entonces más de 15 años de uso, y una disposición final que ya lo sabemos que es el vertedero del Palmar en San Josecito, que tiene más de 10 años de considerarse que debe estar cerrado y todavía no se ha hecho ese proceso de clausura y saneamiento de ese espacio. Tenemos algunos procesos incipientes de aprovechamiento y de reuso en los hogares, en las casas, algunas empresas recuperadoras para ese momento y pues algunos principios
de poder establecer lo que hoy es el gran centro de recuperación, que es la escuela de reciclaje. Importante destacar en esta gestión, pues el poco control que se tiene de los elementos. No se tienen unos pesos, unos controles exactos de cantidades y de composición de elementos que se pudiesen estar generando. Como los destaqué, em, no había para ese entonces una red de contenedores para el proceso de separación. Eran algunas pequeñas jornadas que se hacían en algunas empresas recicladoras o desde la universidad se hacía este proceso. Los camiones con más de 15 años, camiones obsoletos, camiones viejos, no adaptados a nuestras condiciones topográficas ni condiciones de generación. Y pues un sitio de disposición, como ya lo dije, que ya prácticamente debería estar cerrado y saneado, ese sitio de disposición final. Entonces iniciamos con la generación. Las generaciones pues es ese principio de la gestión de residuos. Aquí es importante siempre tener presente y estar monitoreando cuánto estamos generando, qué estamos generando, ¿bien? Porque a partir de allí entonces podemos establecer cómo podemos manejarlo, cuáles son las mejores acciones para hacer un manejo sostenible, un manejo eficiente. Bien, esas generaciones en el caso de San Cristóbal estamos por debajo del kilo de generación por habitante por día, ¿sí? Y importante empezar a incluir aspectos como el consumo responsable y la reducción. En este sentido, hay normativas establecidas por algunos países, como por ejemplo el ya no uso de ciertos plásticos, el no uso del polipropileno o el anime, elementos que pueden ser altamente tóxicos, y empezar a consumir más bien elementos que puedan ser biodegradables o que puedan ser aprovechados más fácilmente. Después viene el proceso de separación y aprovechamiento en el origen. Esto es algo novedoso que se empezó a establecer hace unos 5 años, 4 años, 5 años, con la escuela de reciclaje. Allí empezó a haber toda una red de contenedores o puntos verdes, puntos de entrega voluntaria de elementos que se separan en casa y que allí pueden ser dispuestos de manera temporal hasta que venga el retiro para su aprovechamiento en la escuela de reciclaje. Esta red se pudo conformar gracias a una alianza que se estableció entre la alcaldía y la empresa privada, que es la empresa Andesplas. Y pues bueno, eso ha permitido desahogar un poco los camiones recolectores cuando se hace ese proceso de separación. Em, por supuesto, eso implica una sensibilización a las comunidades y es donde interviene también la universidad en alianza con la escuela de reciclaje a través del servicio comunitario y empieza ese proceso de sensibilización en los diferentes puntos de entrega voluntaria que se tienen a lo largo de la ciudad de San Cristóbal. Bien, aquí podemos visualizar en la parte de almacenamiento y separación también esos puntos de entrega voluntaria que se tienen en la red, en la ciudad, donde podemos visualizar, donde se tiene separación de cartón, vidrio, plástico, los principales plásticos que se pueden aprovechar. Y por supuesto los contenedores de desechos como tal o de basura que la gente ya no separa y que los va colocando. Eso se han colocado en diferentes comunidades a lo largo de toda la geografía del municipio de San Cristóbal y ha permitido, como lo dije anteriormente, desahogar un poco los camiones recolectores en esa carga de esos elementos. De igual forma, estos puntos tienen su sistema de recolección selectiva, pasan camiones a recogerlo y tienen su sistema de mantenimiento. Haciendo este proceso de separación, nosotros podemos garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos, cosa que se dificulta cuando mezclamos todos los elementos desde nuestra casa. Bien, hablemos ahora de lo que es el proceso de recolección y transporte. Es una actividad que está en manos directamente de lo que es la municipalidad o la alcaldía y es de los elementos que no tienen descanso. La recolección siempre la tenemos que hacer.
sea como sea, debemos hacer ese proceso de recolección. ¿Para qué? Para garantizar la salubridad en cuanto al manejo de residuos y desechos sólidos. En el caso de San Cristóbal, normalmente utilizamos camiones compactadores, ¿sí? Con carga trasera, eh, carga manual, sobre todo, y pues camiones que en su momento tenían mucho tiempo de uso, más de 15 años. Hablemos de camiones de hasta más de 15 años. Entonces ha sido bastante complicado. En este nuevo proceso de ir hacia la sostenibilidad en la ciudad, pues se ha ido cambiando, actualizando esta flota de camiones compactadores y con la incorporación de la red de contenedores, pues ya se ha establecido un tipo de ruta mixta, es decir, hay la recolección de los elementos tradicionales de la basura, llamémoslo así, de los residuos, pero a su vez hay camiones que se encargan del proceso de recolección selectiva, los que están en esos contenedores. Eso ha permitido, pues, mejorar ese proceso de ruteo y sin duda alguna, a nivel de la alcaldía, pues ha sido un poquito más eficiente el proceso de recolección de impuestos por el pago de transporte y de recolección de los residuos y desechos sólidos. Ya la gente está más consciente de que tiene que hacer ese pago de esos impuestos y pues ha reducido, creo que ha impactado en esa reducción de morosidad que tanto existía en la alcaldía. Pues bien, hablemos ahora de lo que es la disposición final. Como bien lo sabemos, la Ley de la Gestión Integral de la Basura establece como forma de disposición los rellenos sanitarios. Sin embargo, cerca del 70-80% de los sitios de disposición final en Venezuela son vertederos a cielo abierto no controlados. Entonces, bueno, eso ha estado en proceso de algunos han ido cerrando, otros han ido saneándose. Sin embargo, aún la disposición final es un elemento muy álgido a la hora de manejarlo desde una gestión integral de residuos y desechos sólidos. ¿Por qué? Porque requiere terrenos, requiere recursos y eso implicaría también un costo adicional en el manejo que para la gente es un poco difícil visualizarlo, porque la gente poco visualiza que yo genero una bolsa de aseo y esa bolsa de aseo tiene que llegar a un sitio de disposición final. Para mí, o para la gente, perdón, no para mí, para la gente visualiza que yo saco la bolsa y el camión se la lleva y hasta ahí es mi responsabilidad. Y en eso es en lo que estamos empezando a trabajar. Que mi responsabilidad no finaliza cuando se lo lleva el camión. Mi responsabilidad finaliza como generador, finaliza cuando llega al sitio de disposición final de manera segura. En el caso del municipio de San Cristóbal, la ciudad de San Cristóbal, que pertenece al área metropolitana del estado Táchira y que tiene su sitio de disposición final en el vertedero del Palmar, pues aún no se ha podido concretar lo que es el proceso de saneamiento y clausura de este sitio y el establecimiento de un relleno sanitario. Se tienen algunas propuestas, pero todavía no se ha logrado. A pesar de tener la red de separación, pues aún es mucho el elemento que está llegando al sitio de disposición final y debe manejarse de una manera eficiente para no generar impactos que puedan contrarrestar este alcance de sostenibilidad que queremos de la ciudad de San Cristóbal. ¿Por qué lo menciono así? Porque recordemos que si queremos alcanzar la sostenibilidad, no es solo lo que yo use que tenga en mi ciudad, sino lo que traiga o lo que genere después de eso. Entonces debemos ser conscientes que si estamos generando una serie de residuos, una serie de elementos, una serie de emisiones, una serie de efluentes, pues esos efluentes no pueden generar impacto alguno si queremos decir que somos sostenibles. Como vemos en este proceso de ciudadanía, de gestión y de sostenibilidad, pues entran en el juego una serie de actores que debemos siempre tratar de mantenerlo para poder alcanzar el logro que queremos. Bien, está la organización institucional, es decir, las instituciones garantes del cumplimiento de las normativas, de las leyes.
la organización comunitaria, porque es desde las casas, desde las comunidades donde estamos generando esos elementos y donde podemos em, fomentar la ciudadanía. Las instituciones no gubernamentales, ONG, organizaciones de la sociedad civil que nos pueden apoyar en ese proceso de sensibilización, de financiamiento, la empresa privada, que es la que tiene los recursos para poder ejecutar, y por supuesto los medios de comunicación, que son los que a través de campañas pueden también ayudar en este proceso de sensibilización y de trabajo hacia una mejor gestión ciudadana de residuos y desechos sólidos. Pues nuestra propuesta como universidad siempre ha sido un proceso de sensibilización, de capacitación, de asesoría, de formación, tanto en comunidades como instituciones que tengan que ver con lo que es el manejo de residuos y desechos sólidos a través de lo que son talleres, lo que son asesorías, lo que es incluso la conformación de toda esta red de aprovechamiento y de gestión de residuos y desechos sólidos. La academia como tal está llamada a prestar ese apoyo, está llamada a prestar esa asesoría y para nosotros ha funcionado en San Cristóbal formidablemente lo que es la alianza del servicio comunitario, tanto con las instituciones como con la empresa privada, porque hemos ayudado a lograr las metas que ellos se proponen y hemos contribuido a la mejora de la gestión en nuestra ciudad. Ya para ir finalizando, pues entonces es importante indicarles qué hemos logrado en todo este proceso. Hemos logrado una responsabilidad tanto a nivel de las instituciones como a nivel de los ciudadanos. Ya los ciudadanos están más conscientes en el resguardo de su ciudad, de sus espacios, de su seguridad, de su movilidad. Eso ha generado, ya empieza a generarse toda una cultura hacia un buen manejo de residuos y desechos sólidos, las instituciones estableciendo políticas y alianzas para garantizarle al ciudadano que pueda hacer estas gestiones. Se ha hecho una optimización de los recursos, tanto económicos como financieros y ambientales. Se han establecido políticas que han permitido un buen manejo de esos residuos y desechos sólidos en la ciudad. Se ha propiciado las tres R's, entre esas la reducción, el reuso y el reciclaje, por supuesto, ayudando o reduciendo, mejor dicho, el impacto ambiental en la ciudad. Y se ha establecido una mayor cercanía de la ciudad de San Cristóbal hacia esa sostenibilidad. Con todo lo que aquí se ha dicho, pues es importante que entendamos que todo parte desde cada uno de nosotros. Desde lo individual es que podemos tener impacto hacia lo colectivo. Desde lo individual es que podemos comenzar a hacer acciones y que no me sienta frustrado si no lo logro en lo colectivo. Porque cuando damos el ejemplo es cuando podemos impactar en los demás y entender que la peor gestión es la que no se hace. Empecemos a hacer ese proceso de manejo, de gestión de los residuos y desechos sólidos desde una concepción de una mejor ciudad para alcanzar la sostenibilidad de esa ciudad en la cual vivo. Y por supuesto, eso me va a ayudar a mí como ciudadano a tener mejor ambiente, mejor calidad de vida y mejor desempeño social. Muchísimas gracias. Estoy presta a cualquier interrogante que puedan tener.